a todos, desde los miles de rincones en los que, bueno, pues nos podemos ahora encontrar e imaginar, ¿no? Pues por aquí la maquinita, ¿no? Nos va señalando ya que estamos algo así como 355 personas y bueno, pues seguramente, ¿no? Que con toda esa ilusión y la ayuda también un poco de la Virgen, ¿no? A la que hemos puesto pues todo el trabajo de hoy y del día a día, ¿verdad? En el contexto de los proyectos, pues tengamos este quinto encuentro inspectorial de proyectos, bueno, pues de una manera que nos provoque pues mejorar, ¿verdad? Mejorar la acción que desarrollamos en el día a día, en los distintos contextos y desde las distintas tipologías de proyectos y que nos ayude también, ¿no? A conocernos más y mejor, porque desde la confianza, desde la cercanía también entre nosotros, seguramente que somos capaces pues, de vincular mejor esos caminos a los que estamos llamados y llamadas. Esos son los dos objetivos fundamentales, ¿no? que nos mueven el poner en marcha, bueno, pues este año, este quinto encuentro, ¿no? Que con mucha ilusión, confianza y, por qué no decirlo, pasión, pues llevamos preparándolo en los últimos meses, ¿no? Con un formato diferente, un formato nuevo que responde también un poco a, bueno, a recoger el eco, ¿no? De las evaluaciones de los años anteriores. A mí me toca presentaros un poco el plan de trabajo que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Bueno, pues hemos empezado, ¿no? Pues de la mano de Joan, de Pep, contextualizando, bueno, pues todo lo que es el vínculo educativo, ¿no? Desde la pedagogía salesiana, ¿no? Y desde la influencia de Don Bosco, como no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a tener como 3 escalones grandes, ¿no? A lo largo de la mañana de hoy. Un primer momento, ¿no? Que, bueno, pues nos lo va a regalar, y nunca mejor dicho, porque es un regalo grande el que nos hace hoy Fran Rojas, ¿no? Que ahora después os lo presentaré como se merece, con ese momento un poco de inspiración inicial, ¿no? En el que, bueno, pues Fran va a intentar un poco profundizar, ¿no? En qué es todo esto del vínculo educativo, ¿no? Pues un poco aterrizándolo pues desde la perspectiva del trabajo con adolescentes, con juventud, con familias, ¿no? Incorporando, bueno, pues algunas herramientas y técnicas, ¿no? Desde la neurociencia y bueno, desde el sentido del humor. Imagínate, Fran, anda, que si no te llega el enlace hoy para la sesión que habríamos hecho, ¿verdad? Así empezábamos, por ejemplo, pues la mañana, ¿no? Bueno, pues con todos esos ingredientes, ¿no? Pues Fran pues nos dará esa píldora de inspiración, ¿no? Para que a partir de ahí, ¿no? Haciendo un pequeño receso, vayamos un poco metodológicamente aterrizando, ¿no? Un segundo momento en el que tendremos un espacio de diálogo, aterrizando lo que supone el vínculo educativo en las distintas tipologías de proyectos, ¿no? Nos hablarán compañeros y compañeras, bueno, desde las distintas entornos en los que estamos, pues con la perspectiva de emancipación, de nuestras casas de acogida, de proyectos socioeducativos y desde el ámbito de la inserción sociolaboral. Eso será allá por las 11:45. Si todo va bien, a las 12:30 escucharemos lo que dicen las personas que participan en todos nuestros proyectos y servicios, ¿no? ¿Qué dicen ellos de qué es esto del vínculo educativo? ¿Cómo se lo estamos un poco también contagiando, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué dicen. Y acabaremos, como no puede ser de otra manera, dialogando entre nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, pues en muchos grupos, porque estaremos algo así como 50 grupos de trabajo en paralelo en los que profundizaremos un poco sobre nuestro estilo educativo y bueno, cómo somos capaces realmente de hacer esa vinculación con las personas que participan en los distintos proyectos que desarrollamos. Para las 2, si el velero, ¿no? Va como está previsto, pues acabaremos, ¿no? Este quinto encuentro, bueno, pues un poco con esa valoración final de realmente pues qué hemos aprendido, qué hemos adquirido y qué queremos contagiar. Y de manera rápida yo paso ya directamente a presentaros, ¿no? Este primer momento de inspiración con Fran Rojas, que lo tenemos por ahí conectado. Buenos días, Fran.
Buenos Fran se días. conecta desde Barcelona y bueno, Fran decía que lo presentara, simplemente diciendo pues que aquí está Fran, educador social, y decía el Esther, y ya está bien. Pero yo creo que está bien, ¿verdad? Hay elementos cuando trabajamos el vínculo, elementos como la gratitud y el reconocimiento, ¿verdad?, de las personas que, bueno, pues que intervenimos o que estamos en cualquier tipo de relación, es importante también dar las gracias y reconocer el bien que hacemos, el bien que nos hacemos y lo que podemos aportar. Las gracias te las había dado, Fran, y te las volvemos a dar, ¿vale? Por la generosidad y el empeño con el que, bueno, pues has preparado todo este momento. Y el reconocimiento yo creo que es el de tu propia vida, ¿no? Bueno, pues Fran es canario, hay mucha gente de Canarias, ¿verdad?, por ahí conectada, y como no lo digamos, pues nos pueden tirar bien de las orejas, ¿no? Fran es diplomado en Educación Social, bueno, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, graduado en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona, con algún premio extraordinario en esta titulación. Tiene también un máster en Intervenciones Socioeducativas y proyecto de investigación sobre violencia firoparental. En este tema hizo él su tesina en la Universidad de Barcelona. Y es terapeuta gestal también, bueno, pues desde allí, desde Barcelona. Fran, fijaos, lleva más de 20 años trabajando con adolescentes y jóvenes en conflicto social. Es decir, Fran tiene, bueno, pues el mundo de las ideas y del conocimiento muy bien armado, pero el mundo de la experiencia, ¿no?, y de la intervención lo tiene muy cerca, en la actividad diaria, además de en su corazón, ¿no? Fran aborda la gestión del conflicto desde una visión integradora y usando el humor como elemento transformador. Durante 8 años, pues, los ha dedicado a la coordinación de proyectos, trabajando además en el asesoramiento a profesionales, coordinación de equipos y en el diseño de proyectos pedagógicos para la mejora también del clima laboral. Y en 2015, pues Fran inicia bueno, pues una aventura apasionante, Fran, es esa formación con humor, ¿no? Bueno, pues convencido de los beneficios del humor en la resolución de conflictos, Fran un poco los propone y los utiliza para mejorar, bueno, las relaciones entre los equipos y entre las personas, ¿no?, con las que trabajamos. Fijaos qué elemento tan nuestro, ¿verdad? La alegría y el sentido del humor en las relaciones. Bueno, pues una propuesta, ¿no?, que unifica pues esa pasión que Fran tiene por la transformación y la pasión en todo lo que hace. Yo desde ahí pues solo me queda ya dejarle la palabra a Fran, animaros a todas las personas que estamos ahora mismo participando, ¿no?, a que vayáis lanzando a través del chat, bueno, pues ecos que os vaya quedando, ¿no?, de lo que Fran un poco nos va comentando, diciendo, o algunas preguntas en concreto porque os gustaría, ¿no?, que al final de la sesión de Fran, bueno, pues podamos un poco también a él trasladarle para que, bueno, podamos enriquecer también de manera participada todo este diálogo compartido. Pues nada, sin más, Fran, yo te doy el relevo, ¿no? O te doy aquí un poquito el pulso, ¿no?, a que tú puedas seguir continuando. Muchas gracias y ojalá que disfrutemos todos y todas de este momento. Buenos días, gracias Esther. Me he anclado, ahora me veis. ¿Me veis en grande? Vale, ok, me alejo un poquillo. Gracias Esther. Miren, yo estoy bastante nervioso. Estoy acostumbrado a dar formación, doy formación cada día, hablo para mucha gente, pero con los salesianos tengo un vínculo especial y entonces empiezo a ver gente aquí conocida. Soy antiguo alumno, no lo dijo Esther, soy antiguo alumno de la Cuesta y también formo parte de Luz Vida y de los grupos de fe y del oratorio. Entonces veo caras y nombres conocidos. Vale, yo os voy a hacer una propuesta y hay una parte en la que pienso que ya sabéis bastante. Yo conozco bastante el carisma salesiano, me formé en el carisma salesiano, entonces toda esta parte del humor, de la acogida, pues creo que la compartimos, o sea que por ahí
Entonces, a ver en qué medida os aporto. Ahora estaba pensando en qué medida os voy a aportar, os voy a inspirar. Habrá como 3 partes en la sesión. Una primera parte en la que me centraré en cómo funciona el cerebro adolescente, cómo lo podemos entender. Y me centro en la adolescencia porque hay muchos de los proyectos en los que trabajáis, porque el carisma se centra en adolescencia y jóvenes, también en infancia, y a partir de ahí vincularemos también para que os sirva a los que trabajáis con familias o con adultos. Veremos qué hay de común en eso, ¿vale? Y después pasaremos a cuáles son los elementos del vínculo, cómo vinculamos, y por último, algunas pistas, que ya veremos que en algunos casos serán compartidas, ¿vale? Ok. Miren, si yo os pregunto cuál es el propósito de la adolescencia, ¿qué diríais? Somos aquí muchos, no da opción, somos casi 370 personas, no da opción a escribir y a ir viendo, pero normalmente cuando pregunto ¿cuál es el propósito de la adolescencia? Suele salir como una etapa de transición, es una etapa para ser adulto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? La pregunta queda confusa, pero si lo pregunto sobre la infancia, y digo, ¿cuál es el sentido de la infancia como etapa? ¿Cuál es el propósito de la infancia como etapa, como tal? Ahí nos queda mucho más claro. De la infancia tenemos mucha información, diríamos. El objetivo de la infancia, uno de ellos, más allá de la exploración, más allá de ir madurando, es la construcción de un apego seguro. Garantizar que hay una construcción de un apego seguro. Y esto en la infancia, ahora ya sabemos que se construye entre los 0 y los 2 años. Algunas autoras lo ponen de 0 a 3. Y la situación, el momento más crítico de estos 0 a 2 años es de 0 a 6 meses. Y después de 6 meses a 12 meses. Y después de 12 meses a 18. Y después de 18 a 24. Y a partir de los 2 años, si se ha hecho un buen trabajo, la infancia va a funcionar. Yo os pregunto, de 0 a 6 meses, ¿qué ocurre en un bebé? ¿Qué ocurre en un ser humano? ¿Qué ocurre en un bebé? Los que hemos sido padres, o los que sois madres, o los que trabajáis en infancia, o los que tenéis bebés alrededor, o los habéis tenido. Si miramos desde fuera, ¿qué ocurre? Poca cosa, diríamos. Come, hace caca, hace pis, duerme, si tienes suerte que duerme, ¿verdad? Hace poca cosa. Pues ahora ya sabemos que ese es un momento crítico en la construcción del apego seguro. El piel con piel, es súper importante el contacto, es súper importante el calor, el movimiento. Es muy importante a partir de los 2 meses, que los niños, los bebés todavía no focalizan la mirada no se tiene hasta los 8 meses completamente, pero es importante seguirles con la mirada. Yo recuerdo la comadrona que nos decía en mis cursos cuando yo iba a los cursos de preparto con mi primera hija, nos decía, ¿saben que a los bebés se les dice, se les habla así, tininini, tininini? Y nosotros, sí, sí, y nos dijo, que parece una gilipollez. Y nosotros, sí. Y dijo, pues es fundamental. Es fundamental. Ok, sabemos que a los 3 años es la etapa del miedo, que a los 2 años es la etapa del no, que hay que pasar esa etapa, que a los 3 años es la etapa del miedo, que a los 5 vuelve como esa etapa del no. ¿Veis? Ok, todo esto sabemos de la infancia. Pero de la adolescencia, cuando llegamos a la adolescencia, se nos hace un lío ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, fíjense, de la infancia, si nosotros dijéramos, pues de la infancia hasta hace 100 años, hasta la explosión de las ciencias humanistas, empezando con la psicología, la infancia no existía. Los niños eran adultos tontos. Hasta que no cumple 7 años, hasta que no entra la razón, el niño no existe, no es considerado. Y es a partir de finales del siglo XIX y toda la explosión en el siglo XX que llegamos a un punto totalmente contrario, es decir, no, la infancia es un momento privilegiado, es fundamental la infancia. Vale, pues con la adolescencia empieza a ocurrir lo mismo. Ha sido una etapa negada y empezamos a verla, ¿vale? Entonces, fíjense, el objetivo de la adolescencia es marchar de casa. El objetivo de la adolescencia es marchar de casa. Ningún chaval ni ninguna chica se marcha hoy de casa a los 13, 14, 15 años. No se marchan, eso es imposible. ¿Vale?
Pero ¿qué ocurre en la adolescencia? Es una metáfora. ¿Qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia se da el proceso de la pubertad. Y la pubertad nos capacita para reproducirnos. ¿Qué ocurre si nos reproducimos dentro de la misma tribu? Viajemos 2 millones de años atrás en la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre si nos reproducimos dentro de la misma tribu? Produce fallo genético. La endogamia produce fallo genético. Entonces hay un mandato en la especie, que eso se produce cuando llega la adolescencia, que es, aquí no nos podemos reproducir, tenemos que marchar. Tenemos que marchar. Y eso sigue operando. Por eso decimos que la adolescencia es una etapa complicada para los padres, para las madres, para la autoridad en general. Porque hay algo metafórico en esto que sigue funcionando, que es marchar de casa. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace el cerebro adolescente? Y ahora voy a empezar a poner unas diapos, ¿vale? ¿Qué hace el cerebro adolescente para que llegado ese momento queramos marchar de casa? ¿Qué hace? ¿Qué pensáis? A ver si escribís por ahí y puedo ver en el chat. ¿Qué pensáis que hace el cerebro adolescente para que cuando llegue a los 12, 13 años haya un cambio significativo y los chicos y las chicas hagan una mirada hacia otro lugar, ya no están mirando hacia los padres? Poda neuronal, dice alguien. Venga más. La poda neuronal es una de las cosas que pasa, pero no es lo fundamental. ¿Qué hace el cerebro? A ver. Tratan de descubrirlo, ya puedo con casi todo, necesito ayuda, rebeldía, rechazo, cambio de referente. Ok. Tratan de descubrir por sí mismos, lo cuestionan todo. Pensar que es el dueño de su vida y crear sus propias normas. Estoy leyendo lo que ponéis, se diferencian de sus padres. Vale, vale. Se rebelan a la autoridad, quieren ser muy independientes. Ok. Miren, el cerebro adolescente libera cantidades ingentes de dopamina. ¿Vale? Dopamina, cantidades ingentes de dopamina. En la infancia hay un poco de dopamina. En la adultez hay un poco de dopamina. En la adolescencia hay cantidades ingentes de dopamina. Y la dopamina es una sustancia que nos pone a la búsqueda de experiencias gratificantes. Empiezo a compartir pantalla. A ver. ¿Lo veis? Se ve, ¿verdad? A ver si lo me deja pasar. Vale, ok. La dopamina es una sustancia que nos pone a la búsqueda de experiencias gratificantes. Es decir, la dopamina da sensación de poder, es una sensación muy agradable. Cuando nosotras o nosotros acabamos un proyecto después de 2 semanas, estar currando mucho, o 2 meses, y estás 2 meses currando a tope, y llega ese último viernes de esa última semana y tú entregas ese proyecto y te lo validan bien o te lo valoran, el cerebro libera dopamina y tú dices, ¡guau! Guay. Y entonces tú a tu equipo le dices, el lunes empezamos otro proyecto, el lunes empezamos nosotros otra vez con otra cosa de esta. ¿Y qué nos ocurre? Que el lunes estamos enfermando, porque el cuerpo no aguanta. Tú llevas 2 semanas, tú llevas 2 meses currando a tope, pero la dopamina te hace sentir que tú puedes, venga, vamos, ven. Es una sensación muy agradable. En la adolescencia hay cantidades ingentes de dopamina en el cerebro. Y eso tiene 3 impactos sobre el cerebro adolescente. 3 impactos. El primero es la impulsividad. La impulsividad. Es decir, es una característica de la dopamina el que yo no piense mucho para tomar decisiones. Eso es una característica de la adolescencia. Veremos que también es una característica de los adultos o de los jóvenes que hayan pasado la adolescencia, que tengan pocos procesos reflexivos, que hayan tenido infancias traumáticas. Lo explicaré después por qué esto. Por eso me interesaba explicar esto, porque esto aplica también a los adultos. Adultos en procesos de adicciones, personas sin hogar, personas con altos niveles de conflictividad. Ocurre también que hay mucha impulsividad, ¿vale? ¿Sí? Hay poco proceso reflexivo. Luego me detendré un poquito más en eso. Ok, el primer impacto es la impulsividad. Y esa es una característica de la adolescencia. Entonces, no hace mucho sentido que cuando nosotros hablamos de los adolescentes, nuestros informes pongan, es un chaval impulsivo. Es lo mismo que si nosotros dijéramos, es un bebé que llora. Y coño, pues claro, el bebé tiene que llorar.
Si el bebé no llora, preocúpate. Si hay un chico, una chica que no genera más impulsividad de lo habitual, preocúpate. Esa etapa llegará después. En mi experiencia es, si eso no se pasa con 13, 14, 15, 16 años, aparece después, ¿verdad? Porque el contexto, aunque os voy a hablar un poquito de neurociencia ahora, el contexto es el que más condiciona la situación personal. Entonces, es verdad que la etapa va a favorecer determinados procesos, pero el contexto es el que va a venir a modelar. Contextos donde hay un límite contenedor o contextos muy contenedores, la dopamina está más regular, ¿vale? ¿Sí? El primer impacto, por lo tanto, es la impulsividad. Y os propongo un viaje. Fíjense, viajemos 2 millones de años atrás en la especie, ¿no? Y vayamos a un grupo de adolescentes que está reunido. Una tribu en medio de la sabana africana, que era donde vivíamos, y hay un grupo de adolescentes. Y llega este grupo de adolescentes y dice, están reunidos y dice uno de ellos, vayamos más allá de la montaña, ¿sí? Siempre les han dicho que más allá de la montaña hay peligros, que no puedes ir, que hay otras especies, que hay otras tribus, que hay muchos riesgos. Y entonces tú en la infancia te quedas. Pero llega la adolescencia y la adolescencia me pone a la búsqueda de experiencias gratificantes y la impulsividad es un impacto de ello. Y aparte la dopamina crece en grupo. Por eso nosotros cuando trabajamos con los chicos y las chicas, cuando tú te montan un pollo y después lo coges de manera individual, dices, pero si es que yo hablo con él y es que lo entiende todo y es que funciona. Y esto dicen los padres también. Los padres y las madres que dicen, no, si no es el mío. Si yo hablo con el mío, digo, claro, tú hablas con el tuyo, está de puta madre, pero cuando van en grupo, la dopamina crece. Entonces, es una característica de la etapa que a nosotros nos torpedea como profesionales, nos molesta. Los adultos estamos obsesionados con que haya poca impulsividad, con que haya un... ¿Veis? Al igual que nos molesta el llanto de un bebé, es molesto el llanto de un bebé. Es muy molesto cuando tu hija o tu hijo de 2 años te empieza a decir que no. Y ya sabemos que es fundamental que diga que no en la construcción del apego seguro. Ya sabemos que ese es un tránsito que hay que pasar. ¿Veis? Por lo tanto, la impulsividad forma parte de la etapa. Volvamos a esos adolescentes reunidos. Dice uno, vayamos más allá de la montaña. Y todos, sí, vayamos, de puta madre, vayamos, venga. Tal. Siempre hay uno que tiene menos dopamina, menos impulsividad y dice, no, que más allá de la montaña hay peligros. Y el resto, cállate, cagón, cállate, que eres un mierda, que no sé qué, tal, no sé qué. Y este, para integrarse, que va a ser fundamental, pues o dice que sí, se integra, o dice que no y se queda ahí, ¿vale? Y entonces otro dice, sí, y vayamos ahora. Y otro que se cree más listo dice, no, ahora no, vayamos en la noche, que no, cuando no nos vean. Exacto, en la noche, dice otro. Y llevemos antorcha. Sí, antorcha. Y otro que se cree todavía más listo y dice, no, sin fuego, porque entonces nos van a ver. Y todos, sí, sin fuego. Y entonces se van más allá de la montaña, en la noche y sin fuego, que es cuando es todavía más peligroso. Y marchan. Al día siguiente, algunos vuelven y otros continúan el viaje. Esta es una metáfora de la historia de la humanidad. Existimos gracias a la etapa evolutiva de la adolescencia. Existimos gracias a estos procesos. La adolescencia es una etapa privilegiada en nuestra historia. ¿Veis? Si no, seríamos una especie o más pobre o no existiríamos como especie, por el hecho de la endogamia. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de que los chicos y las chicas son impulsivos, yo digo, pues sí. Es como si me dices un bebé llora, yo te digo, vale, ok, no hay novedad. Primer impacto de la dopamina. Segundo impacto, la susceptibilidad a la adicción. Y digo susceptibilidad porque no tiene que ver. ¿Por qué? Porque hay determinadas sustancias que disparan la dopamina. Entre ellas el azúcar. El azúcar dispara la dopamina. Entonces la dopamina me tiene arriba. Es una sensación muy agradable. Cuando la dopamina se desploma, ¿yo qué quiero? Yo quiero más dopamina. Hay sustancias que eso me lo garantizan. ¿Vale? Entre ellas el azúcar. Por eso las bebidas energéticas están todas orientadas a esta etapa evolutiva. No veréis bebidas energéticas
para gente de 40 y pico años. Eres padre, te arrastras, llegas a las 8 de la noche después de las duchas y la cena y no sé qué. Toma. No, están todas orientadas a esta etapa, porque saben que el azúcar en ese sentido dispara la dopamina y es adictivo. Aparte de esto, la adolescencia es una etapa de exploración, al igual que lo es la infancia. La infancia es una etapa de exploración de la mano de papá y de mamá. La adolescencia es una etapa de exploración sin adultos. ¿Por qué? Porque la adolescencia, y no lo dije antes, es la etapa de la autodeterminación. Es la etapa de la autodeterminación. Yo quiero el poder para mí. Yo quiero transitar esto a mi manera. Atentas y atentos, porque no es la etapa de que me independizo. No tiene nada que ver. Eso en Cataluña lo entendemos perfectamente con todo el tema del proceso. La diferencia de un proceso de autodeterminación de un tema de independencia. El proceso de autodeterminación es: yo me quiero seguir relacionando contigo, yo quiero tener vínculos, pero yo me quiero gestionar. Eso es la adolescencia. Es la etapa de la autodeterminación. Por lo tanto, es una etapa exploratoria. Y las drogas y el alcohol son parte de la exploración. Entonces, cuando decimos un chaval impulsivo y está fumando porro, yo digo, pues es un bebé que llora y que hace caca y que no tiene control de esfínteres. Es lo mismo. No hay una información significativa en eso. No hay que alarmarse por eso. O conocen a alguien que haya empezado en la heroína con 53 años. Fulanito, 53 años, empezó a pincharse ahora. No. O en el tabaco, o en el alcohol. Es la etapa exploratoria en la que yo me quiero preparar como adulto. Y en esto, fíjense, también entra la noche. La adolescencia es la etapa de la exploración. Y también entra la noche. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Claro, la noche es la gran desconocida. En la infancia la noche no existe. Entonces, como hay un deseo de explorar, porque hay un deseo de autodeterminación, de decidir por mi cuenta, aparece el deseo de explorar la noche. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el cuerpo con los ritmos circadianos? Cuando nosotros nos vamos a ir a dormir, una hora antes, si tenemos una rutina de sueño, si tú te duermes a las 11, a las 9:30 o 10 menos cuarto o 10, el cerebro empieza a segregar una sustancia, que es la melatonina, para que tú a las 11 te duermas. Empieza un rato antes, como que el cerebro empieza como a decir, venga, vamos bajando el ritmo, para que a las 11, cuando tú te metas en la cama, te duermas. En la adolescencia, la segregación de este neurotransmisor se produce más tarde, se segrega más tarde, precisamente para que puedas explorar la noche. Ok, eso ocurre en la etapa. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, biológicamente y neurológicamente, el cuerpo está diciendo, ahora no es momento de ir a dormir, quiero alargar. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad? Les ponemos el instituto a las 8 de la mañana, la escuela a las 9. Y llega la adolescencia, se la ponemos a las 8. Es que es impresionante. Es que no tiene que... Claro, vete a un aula a las 8 de la mañana. Yo que hago asesorías a escuelas, de información a escuelas. A las 8 de la mañana la clase funciona de coña. Están todos esos cerebros apagados, dormidos. ¿Veis? Ok. Y hay una última cosa que produce la dopamina, que es la hiperracionalidad, que es un término de neurociencia, que quiere decir poner énfasis en lo positivo. Es decir, si una cosa tiene el 90% de probabilidades de salir mal y el 10% de probabilidades de salir bien, el cerebro adolescente pone el peso, no es que no lo vea, pone el peso en el 10%. Ve lo otro, pero pone el peso en ese 10% de posibilidades. Eso hace la dopamina. Claro, y existimos gracias a eso. Somos la especie que somos gracias a eso. Imagínense que nosotros como adultos, que hacemos estas cosas como adultos con los chicos y las chicas, con los adolescentes y con los adultos que tienen mucha impulsividad, hacemos estas cosas. Pero hazte una listita de pros y contras. Pero piénsatelo un poco. Con una listita de pros y contras, no hubiéramos existido como especie, no hubieran ido más allá de la montaña. Pero a nosotros nos encanta la listita de pros y contras, porque tenemos otro cerebro. Somos un cerebro más reflexivo. Y no digo que no haya que hacerla. Bien, esto.
Pero nosotros estamos obsesionados con esa parte de la reflexividad y no es la etapa privilegiada para eso. Luego veremos cómo podemos favorecer eso, ¿sí? Para la construcción del vínculo. Estamos todo el rato, luego referenciaremos con el vínculo. Ok. El énfasis en lo positivo, diría que esta es la clave de la adolescencia, lo que más nos afecta, que se traduce en una frase que nosotras y nosotros hemos dicho también en nuestra adolescencia, que es el famoso, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no. A mí no me va a pasar eso. Y nosotros, pero le pasa a todo el mundo. Nosotros, imaginaros, cogemos a ese grupo de adolescentes hace 2 millones de años en medio de la sabana africana y les decimos, venga, una listita de pros y contras, creyendo que, y se hacen la listita, ir más allá de la montaña, no tenemos técnicas de caza, no sabemos técnicas de recolección, no tenemos la suficiente fuerza, no nos hemos enfrentado nunca a otras tribus, no sabemos lo que son tribus caníbales, te empieza a hacer pros, contras, 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 pasa la raya y dices pros, y nos lo vamos a pasar de puta madre y todo. Allá vamos. Ya está. Eso es la hiperracionalidad. No existiríamos como especie si no fuera gracias a esto, porque nos hubiéramos quedado. ¿Veis? Miren, yo recuerdo, precisamente aquí lo vais a entender perfectamente, cuando lo explico por ahí tengo que explicar. Con los grupos de fe de Luz Vida, cuando yo era animador, estoy hablando del año 99, pues fui a Córdoba, ¿vale? Cuando era la Inspectoría de Córdoba, y Canarias pertenece a Córdoba. Y vamos al campamento y llevamos a chavales, yo era animador de un grupo, yo tenía 21 años, y era animador de un grupo de fe, chavales de 16, 15, 16, ¿vale? Por ahí. Y los llevamos a Córdoba al campamento. Ok, 70, 80, 90 chavales en la Sierra de Córdoba, en Campo Bosco. Y hay una actividad de un día que era llevarlos, no sé si lo seguís haciendo, que era llevarlos a una casa terapéutica de estas que se montan en las montañas, ¿no? Así, muy idílicas, de recuperación de personas con dependencia a la heroína, ¿vale? Y ahí estaba aquella casa, que era una casa terapéutica, ¿sí? Y entonces vamos y les dan la charla 7 hombres que tienen 40 años, pero que parece que tienen 60 porque están cascadísimos por la heroína de los 80 y están allí. Y cada cual está contando su historia y cada cual tiene una historia más dramática, ¿no? Y estamos todos así, y las chicas y los chicos también están así, ¡guau! Flipa. Ok, y uno cuenta que empezó fumando un porrito y que luego no sé qué, otro que conducía el BMW del padre con 17 años, que la vida le iba genial y que luego no sé qué, otro que tal, cada uno historia, gente de todo tipo. Salimos de allí y yo me acerco a un grupo de chicas y de chicos y les digo, ¡buah! Yo estaba afectado, digo, ¡buah! Qué dura la historia de fulanito. Al unísono, la respuesta automática fue, ¡buah! Fran, fulanito es un pringao. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Fulanito es un pringao. De un porro va a acabar en la heroína, de un porro. El BMW del padre, yo tengo un BMW y me voy a liar así. A mí no me va a pasar. Ahora aquí en Cataluña van los Mossos d'Esquadra a dar charlas a los institutos sobre el tema de las pantallas, ¿no? Y aquella colgó no sé cuántas fotos y el otro tal y el otro no sé qué. Y las chicas y los chicos están atentos. ¿Por qué? Porque la anécdota es la información que más parte del cerebro activa. Porque en eso nos iba la vida. Si tú me explicas a mí, vayamos 2 millones de años atrás en la sabana africana, volvamos ahí. Tú me explicas que te atacó un león y sobreviviste al león, todo lo que tú me cuentes, que es una anécdota, va a ser fundamental para mi supervivencia. ¿Y qué hiciste? Y te subiste a un árbol, ¿y cómo era el árbol? ¿Y qué hizo el león? ¿Y qué hiciste tú después? Y cuando bajaste, ¿a dónde fuiste? Toda esa información es clave para mi supervivencia. Y eso sigue operando. Entonces, la anécdota activa el interés. Pero en la adolescencia tiene poco impacto hablar de peligro, hablar de riesgo. Entonces, aquí hablo ya de una primera cosa, que es los discursos, las chapas, como decimos nosotros, las chapas, no funcionan. Luego veremos cómo somos capaces de vincular, cómo somos capaces de proteger y de acompañar, porque queremos vincular, porque queremos acompañar y proteger. ¿Cómo vamos a ser capaces de acompañar, de vincular para acompañar y proteger en esta etapa? ¿Qué se puede hacer? Pero el discurso de los riesgos y de los peligros tiene poco impacto. Tiene poco impacto en el cerebro adolescente. Bien.
¿sí? Miren, antes nombrabais la poda neuronal. El cerebro adolescente está viviendo un proceso que se llama el proceso de integración, ¿vale? El proceso de integración lo que hace es prepararnos para tomar decisiones teniendo en cuenta todos los elementos de un contexto, ¿sí? Tomar decisiones teniendo en cuenta todos los elementos de un contexto. En la infancia la vida es buenos o malos. En la adolescencia ya no. Por eso la adolescencia también es la etapa de la implicación social, es la etapa de la creatividad, es la etapa de la exploración por mi cuenta y es la etapa de la implicación social, porque dejamos de ver el mundo como buenos o malos y empezamos a ver las conexiones. Las pelis infantiles, los dibujos animados, siempre que quitas al malo se resuelve. Llega la adolescencia y el adolescente dice, tú quitas a Donald Trump y no se resuelve el mundo. Diría que estamos hasta peor. ¿Veis? Ve los entramados, ve los millones de votantes que tiene, ve esto es capaz de verlo. Y por eso es en la adolescencia que nosotras y nosotros decidimos cambiar el mundo. Por eso es la etapa privilegiada también de la implicación social. Por eso el movimiento social del cambio climático lo ha liderado un adolescente. Lo ha tenido que liderar un adolescente o impulsar, porque los adultos somos unos descreídos ya. Nosotros decimos, vas a cambiar tú, está Arabia Saudí, está Qatar, están los otros, están los yanquis que les interesa el petróleo, los rusos que tienen gas, esto no lo cambia nadie, y te quedas porque tomas conciencia. Y un adolescente dice, yo hago huelga los viernes por fuera del mi cole para el cambio climático. Y acaban la ONU, y acaban los parlamentos estatales, y acaba hablando de no sé qué, y acaba liderando, que se convierte en un boom. Y es una parte del movimiento social, no digo que ella lo lidere, pero le pone voz, le pone conciencia. Yo os aseguro que si esa hubiera sido mi alumna, yo le hubiera dicho, mira, estas cosas hacemos los adultos. Déjate de tonterías, que haciendo aquí una huelga los viernes en la mañana, tú te estás perdiendo clases, tú estudia y cambia el mundo. Esto hacemos nosotros. ¿Veis? Pero afortunadamente, la adolescencia es la etapa de la implicación social, de que creo que lo puedo cambiar. Por eso estudiamos educación social, integración social, psicología, trabajo social. Después van pasando los años y tú ya te das cuenta que, bueno, no voy a cambiar el mundo, voy a cambiar tal, luego mi grupo, luego ya al final dice, pues a mí, y ya llega un momento en la vida que dice, ni a mí me voy a cambiar, ¿vale? Ok, ese es el proceso de integración. Entonces, el proceso de integración tiene dos subprocesos, uno la poda neuronal y otro la mielinización. La poda neuronal es, en la infancia hay una superproducción de conexiones neuronales, ¿vale? Un día unas clases de alemán, conexiones neuronales por aquí, 3 veces a la semana clases de matemáticas, conexiones neuronales por aquí. Un día vas a casa de un amiguito y toca el piano y tú tocas el piano, conexiones neuronales por aquí. Y entonces llega el cerebro adolescente y dice, a ver, espérate, y empieza a poner un poco de orden. Y es un poco como la japonesa esta del orden, la Maricondo, que ya ha rectificado esta señora. La Maricondo que dice, si hay una cosa que tú llevas más de un año sin usar, tírala. Ahora ya ha rectificado. Dice, bueno, si tienes hijos, no tires. Porque claro, tú vas tirando juguetes y después tú, ¿dónde está aquello con lo que jugaba, papi? Mierda, lo tienes. Si llevabas un año y medio sin usarlo, ¿vale? Bueno, pues el cerebro adolescente es más generoso que esta señora. Esta señora decía un año, el cerebro adolescente dice 12 años. 12 años, un día unas clases de alemán. Estas conexiones no van a ningún lado. Y las poda, no las arranca de raíz, las poda. De tal manera que si luego quieres aprender, hay algo de base ahí, va a costar más. Y aquí hay otra cosa también, con la infancia, perdón, con la adultez que nos da muchas esperanzas. La infancia es una etapa privilegiada para el aprendizaje. Y sabemos que es por eso. La infancia es la etapa privilegiada, pero no es la única. Ya sabemos que en la adultez el cerebro adulto sigue teniendo mucha plasticidad. Plasticidad es un término neuronal, como capacidad de aprendizaje. Bien, sigue habiendo mucha. Hace poco había una noticia, lo digo para los que trabajáis con adultos también. Hace poco había una noticia de que unas investigadoras y unos investigadores en Suiza acababan de conseguir que personas que tenían tetraplegia y no podían caminar, han conseguido que caminen. Y esto es una revolución, ¿verdad? Diríamos, wow, qué impacto. Pues resulta que la buena noticia no era esa.
que a mí ya me parecía espectacular esto, y wow, ya conseguimos, ya la ciencia ha conseguido que haya gente que pueda caminar, gente que va en silla de ruedas que camine. Pues para ellos el descubrimiento científico relevante era otra cosa. Ellos dijeron, vale, nosotros hemos estimulado esta parte del cerebro aquí, y con eso hemos conseguido que esta gente camina. Y entonces dijeron, debe ser que las personas que ya caminamos, las que caminan, esta es la parte del cerebro que regula, esta parte de aquí, esta es la que regula el que se pueda caminar. Y lo investigan y dicen, no, las personas que caminan, la parte del cerebro que gestiona eso está más por aquí. El descubrimiento científico es, ¿qué ha hecho el cerebro? Hay conexiones neuronales aquí que les dicen, mira, si tú me das el impulso adecuado, si tú me das la información adecuada, yo soy capaz de aprender lo que hacen estas y lo hago. Eso es una plasticidad espectacular. Por eso el aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso, incluso, aunque yo hacía la broma de que no podemos cambiar, hasta el carácter se puede cambiar de adulto. Para los que trabajáis con adultos. Hasta el carácter, que es lo más nuclear de la persona, hay opción de cambio. Esto ya lo decía Reich, ya lo decía el estudio del carácter y todo. Bueno, la poda neuronal. En la infancia una superproducción, en la adolescencia esto se elimina. Y después la mielinización. La mielina es una sustancia que hace que la información fluya de manera más rápida en el cerebro. Es como el aceite, ¿vale? Por todo el sistema nervioso, pero especialmente por el cerebro en este caso. Entonces, el cerebro adolescente, como está en el proceso de integración, ese cerebro está podando y echando mielina. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Ahora os voy a pedir que hagáis esto, que yo estoy haciendo así, a ver si me veis. Levantáis la mano, metáis el dedo gordo y hagáis así. Exacto. Si lo miráis desde arriba, yo pongo esto aquí, no sé si se ve el ratón, porque eso, si os miráis así, es como estar viendo el cerebro. Esto sería la espalda, ¿no? Esto es la nuca y esto es el cerebro. El cerebro tiene esta forma. Lo miramos así, es la parte de arriba, ¿vale? Ok. Esto haciendo una síntesis muy sencilla del cerebro y que ya sabemos que no es así, pero no me quiero liar con eso, ¿vale? Pero que pedagógicamente sirve para entenderlo, ¿vale? Esto de aquí sería el cerebro reptiliano, se encarga del ataque-huida y de los automatismos. Ok, esto es el cerebro emocional. Ya sabemos que las emociones no salen solo de aquí. Esto también ya se sabe desde hace poco, pero no me lío por ahí, pero para entenderlo vale. Y esto es la corteza prefrontal. Las emociones se generan aquí principalmente, no exclusivamente, se generan aquí. Pero la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí, se encarga de monitorear y regular las emociones, ¿vale? Es decir, es el vigilante, monitorea, dice ahí, ¿eh? Y regula las emociones. En la adolescencia, ¿vale? En la adolescencia, debido al proceso de integración, el cerebro está podando y echando mielina, ¿vale? El cerebro, esto es como si estuviera así. Y entonces, ¿quién sale aquí? Salen las emociones. Salen las emociones sin regulación o con poca regulación, ¿vale? Por eso, en esta etapa también es una etapa de mucha confusión emocional. Ahora me enfado, ahora no, ahora estoy contento, ahora cambio, ahora no sé qué. Y los adultos no entendemos. Y dicen, ¿qué te pasa? Pero si hace un momento estabas bien, pero si estabas contento, pero si no sé qué, que me dejes, que no sé cuánto. Hay muchas expulsiones en los institutos que tienen que ver con la poca comprensión de estos procesos. Un chaval se rebota y llegado un momento explota. Y nosotros, y ahora veremos el trabajo para hacer así un poquito, para ayudar a los procesos reflexivos, que el vínculo ayuda a los procesos reflexivos, que los procesos reflexivos es hacer así, ¿vale? Entonces también forma parte de la etapa o de las personas adultas que están un poco ancladas en esta etapa, ¿vale? La confusión emocional. No sé lo que me ocurre. Y nuestro trabajo educativo, para que el vínculo tenga un impacto, va a ir encaminado a ayudar procesos reflexivos, a que el cerebro sea capaz de hacer esto. ¿Sí? Miren. Ok. Se coge, ¿vale? Esto que acabo de decir se puede concretar en que una información del contexto, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy mirando aquí, imagínense que esto fuera en presencial, ¿no?
No estoy viendo algunas, pero imagínense, y entonces veo que alguien me está mirando mal, ¿sí? Y yo digo, ay, esta persona me está mirando mal. Y todo eso ocurre en 0,1 segundo. El cerebro es muy rápido procesando información. Y entonces entra en juego mi parte del cerebro emocional que digo, me puede dar miedo, y digo, mierda. O puedo decir, ¿qué le pasa a esta que me está mirando mal? ¿Sí? Pero yo podría decir, ¿qué le pasa a esta que me está mirando mal? Pero ahí entra en juego la corteza prefrontal y dice, yo soy el profe, esta es una alumna, yo no la conozco nada, esto es un entorno educativo, yo no puedo, ¿vale? Y entonces hago así, regulo mi rabia y empiezo a buscar estrategias alternativas. Me hago hipótesis y digo, bueno, al igual es que no la he mirado mucho tiempo, al igual he dicho algo que no toca, al igual no está de acuerdo con no sé qué, y en base a eso, en base a la hipótesis, hago, ¿sí? Eso es el funcionamiento de un cerebro adulto. La información del contexto pasa por la corteza hace un filtro y va al cerebro emocional. Que realmente no es así, porque funcionan los dos a la vez. Pero para entenderlo metodológicamente, esto funciona. En el cerebro adolescente, la información del contexto no tiene filtro, va directamente al cerebro emocional. De esto es de lo que estamos hablando. Entonces, una mirada, ¿qué miras tú? ¿Qué miras? Estas reacciones, ¿verdad? Que no las conocemos. ¿Sí? Yo cuando estoy en clase con chavales pongo este ejemplo porque suele ser muy común, que digo, fulanito guarda el móvil, todos la conocéis porque este es un clásico, fulanito guarda el móvil, y lo digo en este tono. A mí me lo dices bien, a mí me hablas bien, pero a mí me hablas bien. Yo ya sé que está ocurriendo esto. Yo dejo 2 segundos que se me pase la ira porque me da rabia que me hable mal, ¿entiendes? Y entonces digo, lo siento, no quería hablarte mal. Y entonces el chico o la chica, estoy pensando en uno en particular, me dice, porque a mí nadie me habla mal. Porque ya está la ira en el cuerpo. Ya hay bastante ira. Esto es como cuando nosotros discutimos con nuestras parejas y tú empiezas a discutir y tú ya estás energetizado, ya tu cuerpo tiene ira y tu pareja te dice, ay, sí, tienes razón, es verdad. Y tú dices, no, tengo razón no, porque tú me hiciste, no, tú quieres ya sacar la ira, tú quieres decir lo tuyo, tú quieres explicar. Pues esto es igual. Él puede decir, vale, cuando yo le reconozco. Si yo le digo, no te estoy hablando mal, ya tenemos pollo. Porque ese cerebro no tiene este filtro de aquí. Yo trabajo con chavales de temas de violencia filioparental. Hijos que agreden a las madres. Digo madres porque mayoritariamente son las madres. Esto lo explico mucho. Hay muchas expulsiones en los institutos que tienen que ver con esto. Que es no entender que en esta etapa está ocurriendo esto. No entender que en los procesos impulsivos también de los adultos sigue ocurriendo esto. Sigue operando esto. Ahora veremos cómo para el vínculo yo tengo que mantener la autoridad. Pero yo en ese momento puedo decir, lo siento, no te quería hablar mal. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo se sabe esto? Hay un experimento en que cogen a un grupo de adultos y cogen a un grupo de adolescentes. Y les ponen aquí unas conexiones y les van poniendo fotos de personas con caras que no tengan una gran expresividad emocional, caras neutras, que no haya alguien así, que no haya alguien llorando, que no haya alguien enfadado, ¿vale? Sí, les ponen caras neutras. Yo intento aquí poner medianamente una cara neutra, ¿vale? Ok, en los adultos se activa la corteza prefrontal. En los adolescentes se activa el cerebro emocional. Eso quiere decir que incluso cuando no hay información emocional, se activa el cerebro emocional. ¿Eso qué significa? Que nosotros los adultos, ante esta foto, estamos viendo esta foto y los adolescentes están viendo esta. ¿Veis? Por eso digo que son 2 cerebros en lucha. O sea, hay muchos conflictos que tienen que ver porque no me hablas mal, por el tono, por no sé qué. Si nosotros empezamos a pelear, me dice, yo le digo, guarda el móvil, por favor. Es la 3ª vez que te digo lo del móvil. Pero me hablas bien. Yo le digo, te estoy hablando bien. Que ya no estoy hablando bien porque yo también me enfado, claro, te estoy hablando bien. Y ahora te dice, mira, y si estamos en clase, como eso se contagia, es, profe, no le están hablando bien. Y ahí ya tienes pollo. Y empieza a subir.
Hay una escalada de tensión. Y yo digo, que sí te he hablado bien, al principio te he hablado bien, y tú me has no sé qué, y tal. Nos reconocemos en estas peleas. Y entonces, llegado un momento, el cerebro adulto puede hacer así. Y decir, vale, para, que se nos está yendo las manos. Y el cerebro adolescente tiene menos capacidad para hacer así. ¿Sí? Esto es un poco lo que les ha ocurrido a los chavales con los que nosotros trabajamos. Que el entorno no ha entendido esto. El entorno no ha entendido esto. Y entonces son chavales recurrentemente expulsados. ¿Sí? Ok. Hay un autor, el David Bueno, ¿vale? Porque la gente de Cataluña lo debéis conocer, pero en general escribe en catalán y escribe en castellano, que tiene un libro que se llama Neurociencia para educadores o educadoras. Está súper bien este libro. Y explica esto, explica. Hay una parte que dice, miren, ya sabemos que hay un gen, yo esto no me lo sé muy bien, pero explica como que hay un gen en el mapa genético que marca la predisposición o no a la impulsividad en ese ser humano. Esto ya se sabe. Hay una predisposición, y dice, pero lo que va a determinar que esa predisposición se confirme es el contexto. ¿Bien? Ok. Hay una predisposición. Y de hecho explica, si el gen es más corto, hay más predisposición a la impulsividad. Si es más larga, hay menos. Y pone el ejemplo, por eso decimos un chaval de mecha corta. Vale, ok. Se me quedó el ejemplo por esto. Ok, ven, por lo anecdótico. Es un chaval de mecha corta. Hay predisposición, ¿vale? El contexto va a determinar que eso vaya en ese camino o no. Si tú tienes un contexto contenedor, donde se favorecen desde la infancia procesos reflexivos, donde hay una estructura, donde hay pausa, no. Y él dice, claro, los chavales de CRAES, los chavales de centros residenciales, los chavales de casas de acogida, los chavales de PFI, todos los chavales con los que trabajáis. ¿Cuál ha sido el entorno familiar normalmente? Un entorno familiar donde se favorece la impulsividad. ¿Por qué? Porque lo que se ha favorecido es la respuesta emocional. ¿Por qué se ha favorecido la respuesta emocional? Porque, ¡pum!, portazo y entra un padre alcohólico. Entonces entra un padre alcohólico, el niño o la niña en esa casa no puede dedicarse a pensar mucho, tiene que reaccionar rápido. Entonces lo que prima en la infancia son las respuestas emocionales, que son las más automáticas, son las más impulsivas. Hay que marchar, hay que huir. Un padre o una madre que me viene a pegar, hay que huir. O sea, cuando hay situaciones que son muy cambiantes, en entornos poco estructurados o poco contenedores. Él dice, ok, pues ahora pongamos a un chaval que tiene la predisposición genética a eso, que le toca este entorno familiar y que se le junta la adolescencia. O sea, tiene los tres. Entonces él explica que realmente y con los adultos sigue ocurriendo lo mismo, con los adultos en procesos de adicciones, con los adultos que son más impulsivos, con los adultos, que es, hay dificultad a los procesos reflexivos. Por eso los chicos y las chicas llegan a la ESO y ahí se estampan. Porque hay más impulsividad y tienen una historia de vida que no lo favorece. Por eso los proyectos sociales funcionan. Porque como decía el Joan al inicio, en la presentación, hablando de San Francisco de Sales y después de Don Bosco, la mirada al corazón es lo que genera el cambio, no tanto a la conducta. Eso tiene que ver con esto. El vínculo se produce porque yo ahora y vosotras ahora, con conocimiento técnico, que la pedagogía social ya viene diciendo desde los años 70 y que ya dijo Don Bosco en su momento, es ahí está ocurriendo algo. A ese cerebro yo no le puedo pedir tanta contención. A ese cerebro le tengo que facilitar que salga de clase. Le tengo que permitir que insulte. Porque en ese momento es lo que puede hacer. Después veremos lo que hacemos con eso. Marcha, ves, hace, sal de la clase. Ahora no es el momento de hablar. Porque hay más impulsividad. Y si la historia de vida en la familia ha sido esta, por eso hay chavales que tenemos que son bombas de relojería que acaban en justicia juvenil. ¿Vale? Ok. Por lo tanto, yo digo, aquí hay un trabajo que hacer sobre las creencias. ¿Sobre cuáles? ¿Sobre qué creencias? Sobre las nuestras.
el trabajo del vínculo tiene que ver en cómo es nuestra mirada. ¿Cómo es nuestra mirada? Y yo os digo, ¿qué ponen vuestros informes sobre los chicos? A ver si os identificáis en esto. Yo llevo un rato hablando sobre qué ocurre en la adolescencia para favorecer una mirada en positivo, dando argumentos científicos, técnicos para ello. Un bebé llora y da por culo que llore. Y que no duerma, os lo puedo asegurar. Jode mucho eso. Pero entendemos que aquí está ocurriendo algo. Entendemos que un bebé llora, está haciendo una petición de ayuda. Y a mí me molesta. Entendemos que un niño dice no y a mí me molesta. Entendemos que un adolescente toca ser impulsivo. Y toca empezar a explorar con las drogas. Y toca explorar el límite y la autoridad. Toca eso. Ese es el material de trabajo. Entonces yo compro eso y digo, claro, a eso vamos. ¿Qué ponen nuestros informes? ¿Cómo habla la sociedad de la adolescencia? ¿Cómo habla? En negativo. A que las charlas sobre adolescencia, las charlas sobre, o los libros sobre adolescencia, es peligro, un adolescente en casa. ¿Os imagináis esto sobre la infancia? Peligro, un bebé en casa. No lo permitiríamos hablar así de la infancia. Pero de la adolescencia hablamos normalmente en negativo. Y nuestros informes suelen poner esto. Ponen otras cosas, pero suelen, y nuestras conversaciones, las reuniones que solemos tener, solemos hablar de esto. Del que funciona, no hablamos. ¿Mm? Entonces, yo os pregunto ahora, ¿con quién vinculamos? ¿Con quién vinculamos? ¿Con quien nos cae mal o con quien nos cae bien? Con quien nos cae bien. O tú dices, mira aquel tío de allá, que es gilipollas, que es subnormal, profundo. Ay, me quiero hacer su amigo. No. Al que te cae mal, tú dices, este tío no, este tío es un subnormal, este no. Nosotros vinculamos con quien nos cae bien. Y yo os digo, ¿cómo podemos vincular con esto que hay ahí en la pantalla? No os lo dicen familiares, amigos, cuando contáis en lo que trabajáis, dicen, ¿pero por qué trabajas ahí? ¿Qué necesidad tienes de amargarte la vida en esto? Y entonces yo os hago una propuesta, ahora os hablaré del efecto Pigmalión, que muchos lo conocéis, y es que a ver en qué medida somos capaces de empezar a hablar de otra manera y de que nuestros informes pongan otras cosas para favorecer el vínculo, que es la clave. Miren el cambio. Podemos tener estas etiquetas, ok, podemos poner estas. Podemos decir que son jóvenes en riesgo, podemos decir que son jóvenes resilientes. Yo podría decir, este chaval que a mí me jode, me da por culo, porque mira que es impulsivo, porque mira qué tal, este chaval, el sistema educativo no ha podido entender que en su entorno familiar y con su predisposición genética y con la adolescencia, le ha tocado ser una bomba de relojería y no ha sabido trabajarlo. Y a pesar de eso, viene aquí a hacer un programa de garantía social o un PFI o un certificado de profesionalidad y vuelve a un lugar o a una estructura o a un entorno que es el de la formación, donde él tiene 6, 7, 8, 9 o 10 años de una experiencia terrible. Y vuelve. Y yo digo, yo ya te quiero. Ya, a ti ya te quiero. Esta es la mirada. Y me va a joder este chico. Yo cuando trabajaba en un piso de emancipación con chavales de justicia juvenil aquí en Barcelona, yo recuerdo que en los procesos de entrada, en las entrevistas iniciales, cuando el chico ya pactábamos que entraba, yo les decía, claro, yo me suelo mover mucho con el humor, soy muy divertido, toda esta parte la veían rápido, ¿no? Y ellos entran, pero yo estoy viendo el proceso a largo plazo. Y aunque el chaval sea divertido ahí, yo sé que ahí no hay vínculo. El vínculo es una cuestión de tiempo, de 1 año, 2 años, 3 años. En 6 meses no hay tiempo para hacer vínculo. Entonces yo les estoy diciendo, bueno, pues no, cuando firmamos y tal, digo, bueno, aquí vivirás mucho tiempo, espero, digo, y ya nos pelearemos mucho, les decía yo. Y algunos me decían, ¿no? Chavales de origen marroquí, no, pelea no, pelea no. Y yo digo, no, pelea sí, no. Pero tendremos nuestras discusiones, según me decían, no, no. Y yo digo, sí, claro que sí. Porque de esto va el proceso educativo, de que nos vamos a confrontar.
Si tú vienes de justicia juvenil, ya sé que tienes mucha impulsividad, aunque tengas 18, 19 años, aunque tengas 22. No has tenido experiencias contenedoras y yo te voy a ofrecer una experiencia contenedora. Pero eso es lo que vamos ahora en los 15 minutos que quedan. Entonces, la mirada puede ser, ok, creativo. Creatividad, es la etapa de la creatividad. Es la etapa de la impulsividad. Y yo digo, sí, igual que un bebé llora. O tú vas en el metro y dices, ves que hay cola porque hay una señora de 80 años para subir las escaleras mecánicas, y dices, joder, una señora de 80 años lenta. No, no dices esto. Se entiende que con 80 años te toca ser lento. O en la adolescencia toca tener impulsividad. Son chavales resilientes porque a pesar de lo que han vivido, vuelven a un adulto. Son chavales con historias de superación. Y son chavales ocurrentes y que usan el sentido del humor. Sí, porque hay mucha creatividad. Y los adultos a veces somos unos amargados con esto. Y no toleramos bien las bromas y no damos cabida a eso. ¿Sí? Miren, el efecto Pigmalión, lo explico y pasamos rápido a otra cosa. El efecto Pigmalión, los conocéis algunos, lo explico de todas formas. Se inicia en los años 70 y después es un experimento que se ha repetido muchas veces. Por eso digo que la pedagogía social ya llegó a cosas que ahora la neurociencia viene a reafirmar. El efecto Pigmalión es, ok, se coge a un grupo de adultos, de profes, y se les dice, ¡buah! ¿Qué grupo te ha tocado? ¿Qué grupo de alumnos te ha tocado? Maravilloso. Aplicados, quieren estudiar, les interesa, funciona, todo. Ok. Buenas notas, si ves que hablan entre ellos, que están hablando de la tarea, son creativos, hacen bromas, pero guay. Rendimiento académico, que es lo que querían medir en el informe. 3 meses después, rendimiento académico de este grupo, bueno o muy bueno. Mismo grupo de alumnos, diferentes profes, y se les dice a los profes, ¡buah, qué grupo te ha tocado! No lo quisiera yo en mi vida. Son un desastre, no les interesa estudiar, si ves que hablan, vigila, siéntalos por separado, no ofrezcas trabajos colaborativos, no des mucha voz que te la lían, las bromas, ya verás si alguien levanta la mano. Mismo grupo de alumnos, diferentes profes, a los que les hemos inoculado ahí una visión en negativo, rendimiento académico, un picado. La mirada con la que miramos tiene un impacto sobre el otro. ¿Sí? Un impacto sobre el otro. Ok, fíjense, vamos al tema de la autoridad porque si no se nos queda como, ah, vale, la mirada. Entonces yo digo, la mirada sobre la infancia ya la tenemos en positivo. Cuando trabajáis con adultos, mi propuesta, cuando yo trabajo con adultos, la estrategia que empleo es mirar al adolescente que hubo ahí o al que queda. Eso me ayuda mucho a vincular. Digo, aquí hubo un adolescente que quiso cambiar el mundo. Aquí hubo un adolescente que tuvo intereses, porque es el momento de salir al mundo. Aquí hay un adolescente que no se le permitió, que no pudo, que no encontró la manera, que no tuvo una guía. Aquí hay un adolescente. Esto hago cuando trabajo con adultos. Cuando trabajo con gente que hace procesos de búsqueda de empleo, normalmente de perfiles que llamamos con poca capacitación, gente, bueno. Y veo los perfiles de la gente, veo gente muy frustrada, veo gente con mucho dolor, y yo, para conectar incluso con los que me caen mal, mi estrategia es, allí hubo un adolescente con unos deseos, con una historia de vida. ¿Sí? Ok, miren, vamos con la autoridad. ¿Cómo era la autoridad antes? A todas las personas adultas, marcando bien la distancia, con agresividad. ¿Sí? ¿Cómo es la autoridad ahora? La autoridad hoy tiene que ver con ¿qué? Pues tiene que ver con 2 cosas, con la afectividad y con el límite. Entonces, cuando hay mucha afectividad, pero poco límite, nos movemos en el paternalismo. Y esto es no haber entendido bien. Yo os propongo una visión en positivo de las personas con las que trabajamos porque es la manera de vincular. Vinculamos con quien nos cae bien. ¿Sí? Y os hago ahora una propuesta que ahora me di cuenta que no os la he hecho, es ¿en qué medida vuestros informes tienen algún apartado de potencialidades del chico o de la chica?
capacidades, cosas que ha hecho bien. Otro apartado que sea deseos de este chico o de esta chica, sueños que tiene. Otro apartado que sea éxitos de este chico o esta chica. Eso es favorecer la mirada en positivo. Que nuestras reuniones estén vehiculadas, porque ahí es cuando yo puedo vincular. Yo trabajo con los padres en temas de violencia filioparental y en la gran mayoría de los casos hay una mirada muy negativa sobre el hijo. Y yo entiendo porque hay situaciones de violencia. Había un padre que me decía una vez en una sesión, me dice, mira, Fran, el 99% de los casos, un hijo de 16 años fuma porros, agrede en casa, bueno, era un caos la situación. No llegaba a la agresión física, pero sí a los insultos, a romper cosas, les robaba. Bueno, los padres estaban desesperados. Y el padre, un día, después de mucho tiempo de trabajo, era capaz de ver, dice, el impacto que él tenía sobre el hijo. Y me dice, mira, Fran, el 99% de las veces, cuando él llega a casa, yo estoy enfadado. Yo estoy enfadado. Porque ya sé que va a venir fumado, o que no ha hecho no sé qué, o que vamos a tener pollo, o que va a llegar tarde. El padre tenía una historia heavy. Dice, pero hay veces que yo no estoy enfadado. Y cuando entra a casa y yo lo estoy esperando, lo miro con una sonrisa, dice el padre. Lo miro así de lado y lo miro con una sonrisa y le pico el ojo. Y decía él, esos días la cosa en casa va mejor. ¿Vale? La mirada en positivo. Esa mirada en positivo sobre la que yo insisto mucho y trabajo mucho, ¿vale? Tiene que tener también un límite contenedor. Yo a un chaval que me insulta le tengo que plantear después qué vamos a hacer. Lo tengo que llevar a un espacio de tutoría, a ofrecerle un proceso reflexivo. ¿Sí? Lo tengo que llevar ahí. No me puedo dejar llevar por el enfado. Yo no te he dicho no sé qué, pues ahora te pones fuera. Recurrir a la amenaza, puedo decir, te sales. Ya lo hablaremos. Y después te siento. El límite es fundamental. Si no hay límite, caemos aquí. Y son vínculos pobres. No vinculamos con la gente que no nos pone límite. El límite es lo siguiente, fíjense. El límite es, para el vínculo, nos tiran en medio del océano. Tú estás en medio del océano, no ves tierra a la vista y dices, ¿hacia dónde tengo que nadar? Y dice, pues empiezo a nadar para allá, a ver si encuentro tierra para allá. Y empiezas a nadar. Cuando llevas 15 minutos nadando, dice, empiezas, ¿y si la tierra firme está para allá? Y entonces te giras y empiezas a nadar para allá. Y cuando llevas 5 minutos deshaciendo el camino, dices, mierda, ¿y si está para allá? O no, ¿y si está para allá? ¿Dónde está la tierra firme? ¿Hacia dónde tengo que nadar? Es una sensación de angustia muy grande. Y nosotros en nuestros proyectos, y nosotros como figuras educativas decimos, mira, la tierra firme está allí. Y para allá hay que nadar. Eso es el límite. Aquí se entra a las 9. Aquí se entra a las 9. Aquí hacemos esto. Y nosotros entendemos que un chaval, cuando yo le pongo el límite, el primer día me dice sí, 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 y el segundo día, cuando no llega a las 9, sino que llega a las 9:05, yo con los chicos hacía una cosa. Les decía, un proyecto de inserción laboral aquí. Les decía, miren, entramos a las 9, ¿no? Yo les daba una clase de 9 a 11. Entramos a las 9. Pero yo cierro la puerta a las 9:07, dejo 7 minutos de margen. Ponía una hora así rara, que no fuera 9:10 o 9:05, 9:07. A las 9:07 cierro la puerta. Quien no haya entrado, no puede entrar. Ah, sí, profe, pero es que a nosotros nos dejan entrar más tarde. Yo ya sabía que era un centro al que yo voy a colaborar, que les dejaban entrar 9:30, 9:20. Claro, no había límite, era un cachondeo, era imposible dar clases. Yo ya había tenido una experiencia en ese centro de dar clases 4 meses. En esa dinámica digo, no, esto no. Yo digo, no, mis clases, yo ya sé que el centro funciona así, mis clases entran a las 9:07 y pacto con ellos. El primer día, todo el mundo dice, vale, profe, vale, guay, sí, no me conocen, todo el mundo es agradable. No hay vínculo ahí. Ni con el que ya tú le caes bien, no hay vínculo. El vínculo se va a ir construyendo porque yo pongo un límite de manera amorosa. Entonces digo, 9:07, vale. Siguiente día, yo llego a las 9, tengo 20 alumnos en clase y tengo 4. Y llegan las 9:07 y tengo 9 en clase.
Y entonces llega uno ya a las 9:10 y entra por la puerta, se sienta, y le digo, fulanito, perdona. Sal, un momento sal, pica la puerta y pide permiso para entrar. Ah, vale, profe, vale, y todos, descojonados. Sale fulanito, toca la puerta, ¿se puede, profe? Digo, no se puede, la puerta se cierra a las 9:07. ¿Qué llega ahora? Eres un gilipollas, perdí el metro, yo vivo en no sé dónde, a mí me pasa no sé qué, un portazo, ¿qué tal? Límite. Llega otra, igual, llega otro, igual. Cuando eso va ocurriendo, yo no pongo un límite que es sádico. No digo, por mí, a las 9:07, no, y ya no lo explico. Ahí toca poner un límite, que es decir, aquí siempre a las 9:07 porque estamos trabajando para no sé qué, ¿vale? Si no hay límite ni hay afectividad, lo que hay es una experiencia de abandono. Y si hay poca afectividad y mucho límite, lo que hay es autoritarismo, que es esto que está diciendo. Lo haces porque yo te lo digo, porque el que manda aquí soy yo. No, yo no mando aquí. No se trata de eso. Y cuando hay un límite bien puesto y mucha afectividad, lo que hay es una autoridad. Y esto es fundamental en la construcción del vínculo. Fundamental. ¿Sí? Fundamental. Cómo soy capaz de tener una mirada en positivo sobre los procesos del otro, ver a largo plazo, decir, aquí va a haber trabajo, y saber que soy yo el encargado de poner un límite donde el contexto no lo ha puesto mal, o lo ha puesto de manera sádica, lo ha puesto porque yo. Chavales que se les expulsan en el instituto. Yo les digo, vale, con los que yo trabajo con ellos. No, me expulsaron, ok. ¿Por qué? Insulté al profesor. Digo, claro, te expulsan, hay que poner un límite. Tú no puedes insultar a un profe, ¿vale? ¿Qué toca hacer ahí? Que cuando lo han expulsado una semana y el chaval vuelve, entra directamente a la clase de mates, a la clase de música, nadie habla con él. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vuelves, te siento, y con esto voy a acabar, ¿vale? Te siento, y entonces aquí tengo que seguir 4 pasos. Y estos 4 pasos son fundamentales, ¿vale? 4 pasos en la construcción de la autoridad para el vínculo. Y ahí es donde vamos a ir vinculando. Un chaval me insulta y yo le digo, te pones fuera, sales, das una vueltita, ahora no es momento de hablar. Otro no me dirá eso porque él está así, yo tengo que poner algún cierre que le ayude a hacer esto. Pero en esa sesión de tutoría yo le voy a ayudar a que su cerebro se entrene en hacer esto, en procesos reflexivos. ¿Sí? Y ese proceso reflexivo que vamos a hacer así, lo vamos a hacer siguiendo 4 pasos, que tienen que seguir ese orden, que son fundamentales. El primero, y tiene que ser en este orden, en mi experiencia esto funciona, es ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Atentas y atentos, no es ¿qué te ha ocurrido? No es ¿qué te pasó? Cuando yo digo ¿qué te pasó el otro día? Se ha cerrado el espacio de escucha, hay un juicio, a ti te pasó algo. No, ¿qué pasó? ¿Para ti qué fue lo que pasó? Y dice, pues que solo me echas la culpa a mí, que solo me dices a mí. Yo abro un espacio de recogida. Pam, 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 pam. Ok. Es fundamental esto. ¿Sí? Segundo paso. Pregunto por las emociones, que van de la mano el primero y el segundo. Pregunto por las emociones. ¿Cómo te sentiste? Me da una rabia, chaval, me da una rabia aquí cuando me dices no sé qué y no se lo dices al otro, porque el otro también estaba sacando el móvil y solo me lo dices a mí y no sé qué. ¿Y cómo es la rabia? ¿Me sube por aquí o qué? ¿Qué te dan ganas de hacer en eso? En ese momento te arrancaría la cabeza, Fran, dicen los chavales. En ese momento, ok. Hablar de las emociones ayuda a ser así, porque la corteza prefrontal empieza a trabajar, a poner nombre a cuál ha sido mi vivencia. Y poner nombre es una experiencia reflexiva, entonces hago así, ok. Primero, ¿qué ha pasado? Para que el chico o la chica pueda explicar su versión. ¿Qué ha ocurrido?
y atentas con esto, no qué te ha ocurrido, no hay juicio en eso. ¿Qué ha ocurrido? Y dice, pues que tú eres insoportable, que no me escuchas. Y escucho, no me defiendo. Es el espacio de la recogida emocional. Escucho, vale, ok. Y me tienes manía, todo lo que quiere decir el chico. Y el otro, y siempre me haces lo mismo, y escucho. ¿Y qué es lo que te hago? Bueno, siempre me haces, ¿qué es lo que te hago? Pues, ¿qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Ya lo sabrás tú, güey, chaval. Normalmente cuando es el espacio reflexivo no suelen estar enfadados. Si se empiezan a enfadar, los bajamos otra vez. 1 y 2, pregunto por las emociones. Ok. Y ahora llega el tercer punto, que es el nuestro, claro. Que es el que a veces hacemos el primero, pero este toca en tercer lugar. Ya toca nuestro momento. Yo te he escuchado, que soy un mierda, que no te presto atención. Todas las películas que tiene el chico que tienen que ver conmigo porque tienen que ver con su historia. Y le estoy ofreciendo un espacio reflexivo. No me defiendo. No le digo, no, pero bueno, eso es porque... No, te estás equivocando. No todo el mundo sacaba el móvil. Me callo. Tú ves que todo el mundo saca el móvil. Sacan el móvil. Tú ves que todo el mundo hace no sé qué. Ok. Me callo y escucho. ¿Quién más estaba sacando el móvil? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues un montón, no sé qué, el otro. Vale, ok. ¿Cómo te sientes tú cuando yo te llamo la atención a ti y no se la llamo a los otros por el móvil? Pues que no sé qué, ok. Y ahora sí, llega el tercer momento, que es el nuestro. Ahora es mi momento en el que yo hablo de lo que pasó y doy mi versión. Y yo puedo decir, ciertamente había más, ciertamente no sé qué, ciertamente no sé cuánto. Y yo hablo de mis emociones. Y a mí no me gusta que me insulten, ni tú ni nadie. Yo no vengo aquí a que me insulten y no lo voy a permitir. Que a mí me duele cuando me insultan. No, no es la manera que quiero trabajar y tampoco quiero que me griten. Es muy desagradable que me griten. Y tú me gritaste. No, yo no te grité. Ahora me escuchas. Ahora me escuchas. Yo te he escuchado a ti. Eso es ofrecer un espacio reflexivo en el que yo también hablo de lo que me ocurre a mí. Ok. Y cuando hemos hecho esos 3 pasos, ¿qué es lo que toca ahora? ¿Cuál es el cuarto? Aplicar las consecuencias. Y aquí hemos dicho que cuando se insulta, no sé qué, pues ya por eso tuviste la expulsión. Y aquí a veces la consecuencia directamente es este espacio reflexivo. La consecuencia es que no sé qué. A veces la consecuencia ya la vive. No hay que inventarse muchas consecuencias. Las consecuencias normalmente están pactadas. No hay que volverse muy loco. Por eso ocurre esto. Por eso hemos decidido qué tal. Cuando yo hago eso, estoy favoreciendo esto que ocurre en la etapa o que ocurre en personas que tienen pocos procesos reflexivos. Y le estoy entrenando para que a la próxima vez tenga mayores recursos para moverse por el mundo y tenga mayor capacidad reflexiva. Y esto es lo que produce el vínculo. Nosotros hemos vinculado con los profes que ponían bien los límites. Hemos aprendido, los procesos de aprendizaje se dan cuando hay alguien que gestiona bien el aula, que gestiona bien el centro, que gestiona bien el dispositivo, lo que sea. Ahí es donde hemos vinculado. Y esto tiene que ver con lo que se nombraba al principio San Francisco de Sales. Es yo llego al corazón del otro con la mirada. Y como estoy mirando el corazón del otro, también soy el responsable de ofrecer un espacio reflexivo y contenedor. Soy el responsable de eso. Y eso va a ir produciendo vínculo con el tiempo. Ningún chaval, ningún chico, ninguna chica te quiere a los 3 meses. Tenemos chavales que precisamente te quieren a los 3 meses porque hay un apego inseguro, hay una infancia muy dañada. Chavales que crees que rápidamente vinculan esto, lo otro, tal. El vínculo se produce por el conflicto, porque yo pongo un límite, pero es un límite amoroso. Es un límite amoroso. ¿Sí? Lo vamos a dejar aquí. Yo traía muchas más cosas cuando le dije a Esther, no sé si voy a ser capaz. Traía muchas más cosas, ¿no? Pues cómo se da eso en el día a día, pero lo vamos a dejar aquí para no, bueno, porque me paso ya del tiempo. Bueno, Fran, es que nos dejas a cuadros, o sea, nos dejas un poco, fíjate, bueno, pues casi 400 personas, ¿no? Durante 1 hora y en la que a nosotros también nos ha removido el corazón, ¿eh? Tu mirada también ha llegado al nuestro y ojalá que también contribuya a que sigamos generando cambio.
Yo algunos secos, ¿vale? Digo, porque sí que decíamos, ¿no? Al principio de de tu intervención, ¿no? Que íbamos a dejar la posibilidad de alguna pregunta y aunque vamos un poquito justo de tiempo, yo creo que en el chat hay una pregunta y por ahí has acabado tu intervención que tiene además, ¿no? Muchos seguidores o seguidoras, ¿vale? Es Clara Naya quien la lanza, ¿no? Y dice que, y acabas tú también ahí, ¿no? Diciendo que en 3 meses es muy difícil, ¿no? El generar vínculo y vincular. Clara nos habla, ¿no? Pues por ejemplo en el contexto, ¿no? De los pisos de autonomía y como los pisos de autonomía, bueno, yo creo que tenemos multitud de proyectos, ¿no? Donde a lo mejor no tenemos esos marcos temporales de poder trabajar durante 2, 3, 4 años con las personas, ¿no? Aunque la pregunta de Clara va dirigida ahí, ¿no? Digo, porque seguramente la intervención que ella tiene más directa, yo la ampliaría y me quedaría, ¿no? Con un poco como esa pregunta por parte de todos nosotros y nosotras para lanzártela a ti, ¿no? Sabiendo, ¿no? Esta realidad, ¿no? De intervenciones a veces pues no lo más extensas en el tiempo como desearíamos, ¿tienes alguna clave que nos podría ayudar, ¿no? A hacer este proceso de vinculación de la mejor forma posible? ¿Algún truquillo de esos que seguramente tú tienes por ahí escondido, Fran? Joder, es que depende de la experiencia de cada uno y de la situación. A mí algún truco particular del vínculo, de cómo hacemos con... Y cuando trabajamos, ¿no? Con personas en procesos más cortos de tiempo, ¿no? La pregunta en concreto, por ejemplo, va en procesos más vinculada. cortos de Claro, tiempo. claro. Dice, Claro. por ejemplo, en los Vale, pisos vale, de... vale, A ver, vale, cuando el tiempo es vale. más Perdón, reducido, no había entendido eso. nada, sabiendo que a lo mejor pues no es lo deseable, pero es la realidad con la que Sí, contamos, porque a ¿no? veces trabajamos con eso. Yo digo que el vínculo, yo soy un poquito exagerado también porque así funciono. Yo digo que un vínculo se produce cuando el vínculo requiere tiempo, requiere conflicto amoroso. Digo que la gente que nos dedicamos a la educación social o al trabajo social, a la intervención social, hemos de estar dispuestos a que esto es una profesión en la que uno va al conflicto, ¿vale? Y eso es lo que va a generar el vínculo, un conflicto amoroso, donde yo voy a poner un límite porque nadie lo ha puesto. Entonces, en 3 meses yo voy a poner límites. Lo que ocurre cuando trabajamos en procesos cortos es que tendría que tener el contexto del proyecto para entenderlo. Yo a veces voy a dar formación 4 meses a un sitio. Que la gente, que los chicos o las chicas no vayan a vincular es porque yo a los 4 meses me marcho. Bien, pero esas clases funcionan. El vínculo está operando desde el primer momento. Esto que yo ponía, miren, este caso de que yo ponía a las 9:07 y pelea y bronca, eres un gilipollas y no sé qué, eso ocurrió el segundo día. Eso sí era el conflicto, pero un conflicto que hemos pactado, que yo sé que es amoroso, que me vale la pena, que yo... El tercer día, esto era un curso de 3 meses, y yo voy una vez a la semana, y yo soy consciente de que, ¿por qué van a vincular conmigo? Esto siempre me lo pregunto. Porque soy educador social, porque estudié en la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy la hostia. Porque estos chicos no me conocen de nada. ¿Por qué van a vincular conmigo? No hay ningún motivo de que vinculen. Entonces yo digo, los 3 primeros meses del vínculo es pelea. ¿No? Hay chavales que no. Chavales que no. Hay chavales que entran rápido. Pero fíjense que le estamos ofreciendo a los chicos, a las chicas a veces muchos vínculos que marchan, ¿no? Esta es la historia de los centros residenciales, muchos vínculos que marchan. Es eso lo que queremos favorecer. Pero en procesos formativos, chavales que vamos a tener 3 meses, yo llego y digo, les voy a dar 8 clases, que es lo que hacía, en 3 meses. Yo tengo que hacer que esto funcione, esta es mi responsabilidad. Yo creo que tú salgas de aquí con esto. Y entonces empiezo a aplicar esto. El primer día pactamos normas, el segundo día las aplicamos. El tercer día, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en esa experiencia? Que ya fueron muchos menos, no los que llegan tarde siguen llegando porque el hábito cuesta cambiarlo. Pero el tercer día llegan, tocan, ¿se puede? No, ya sabes que no. Vale, estoy fuera esperando, Frank. Y llegaba un momento que los chicos y las chicas tocaban y llegué tarde, pero estoy fuera. Porque yo les decía, la clase es hasta las 11, pero a las 10 hago un descanso de 5 minutos. A las 10 puedes entrar. Es decir, no soy un cabrón.
No es ahora te quedas sin toda la clase, tú has venido de no sé dónde. Y después había chicos que me decían, es que yo llevo a mi hermana al colegio y hago no sé qué. Y entonces digo, me tendré que sentar contigo, tú tienes que conseguir llegar a las 9. Y me siento contigo. ¿Quién te puede ayudar con esto? No te toca esta responsabilidad. Pero bueno, es que yo vengo de tal sitio y el transporte público, esto era más fácil. Me siento contigo. Digo, vale, 5 minutos, quédate. Tendrás que coger el transporte público de antes. Claro, pero eso significa levantarme a las 6 y estos de aquí, estos se levantan a las 8. Y digo, sí, es que tú lo tienes más difícil. Que eso también es una recogida emocional. Cuando he trabajado con chavales de fuera, digo, lo tienes más difícil. Que es la parte de la recogida emocional de sí, yo te valido, tú lo tienes más difícil. Joder, pero digo, claro, es que cuando estoy hablando de un dispositivo de inserción laboral en este caso. Claro que tú vas a ir a trabajar. Cuando vayas a trabajar, no puedes estar dando estas explicaciones. Es que yo llevo a mi hermana, es que yo lo entiendo, yo te lo recojo. O sea, no me pongo sádico y digo, a mí no me cuentes películas, aquí se entran las 9 y 7. No va de eso. Eso es un límite chungo. Eso es lo que les ha hecho el mundo. Eso es lo que les ha hecho la ESO. La autoridad aquí soy yo y aquí todo el mundo por igual, porque si no, no todo el mundo, yo te voy a escuchar y te voy a decir, a ver, ¿cómo te ayudo yo? ¿Llegas tú a esto? ¿Cómo haces para llegar tú a las 9 puntual? Pues claro, me tengo que levantar antes. Bingo. Joder, es una putada. Bingo, es una putada. Es que es una putada. Es que la vida para ti es más difícil, fulanito. Es que es más difícil. Hay un tema de validación. Y con 3 sesiones el chaval está vinculando. Pero yo soy consciente y digo, yo me voy en 8 sesiones. Yo no me voy a quedar aquí. Con quienes van a vincular son con sus tutoras que les llevan todo el proceso de un año formativo. Con esas van a vincular. Yo estoy de paso y voy a intentar favorecer un marco donde, pero yo marcharé. ¿Veis? Es como en proceso, digo, para no generar engaño. Es muy doloroso, las chicas y los chicos con los que trabajamos, la cantidad de vínculos que hacen y se van, y se van, y se van los vínculos de adultos. Yo cumplo una función. Yo tuve un profesor de 7º de GB que me encantó. Y lo recuerdo a día de hoy. Me encantó, funcionaba. Estuvo un año, después se fue de ese centro. Y lo recuerdo, hay gente que te deja huella. Porque, o sea, no quiere decir que no dejemos huella, pero el vínculo es un tema de tiempo. Un conflicto, otro conflicto, nos volvemos a sentar, volvemos a ver, ya nos vamos conociendo. Perfecto, Fran. Bueno, pues de corazón de verdad. Muchas gracias porque nos invitas realmente a, bueno, pues a lanzarnos a esa aventura, ¿no? Incluso de querer generar, ¿verdad? Ese conflicto que nos llama y que nos invita a generar relaciones más sanas, más seguras, más amorosas, más de libertad, ¿no? Que seguramente pues propiciarán, ¿no? Con todas las personas que nos vamos cruzando, pues mejores posibilidades de futuro. Gracias por tanta buena noticia, por invitarnos a ese proceso reflexivo, por hablarnos de esa adolescencia, ¿no? Bueno, con toda esa vitalidad y esa mirada de futuro, ¿no? Me gustaba, ¿no? Nos gustaba escucharte, ¿no? Esa etapa privilegiada para el cambio social y también escucharnos en un foro de adultos el que nos hayas dicho, que a los adultos también el cerebro pues también no funciona, ¿no? Y lo tenemos que poner en conexión con el corazón para revolucionarnos. El tiempo pues se nos agota, ¿vale? Yo sí que os invito a que le aplaudamos, aunque sea virtualmente, con esas manos a Fran, ¿vale? Y a que todas esas pistas, ¿no? Que él nos ha un poco lanzado, todos esos interrogantes, ¿no? Y elementos un poco que nos han sugerido también nos están haciendo eco, nos los llevemos a los siguientes momentos del encuentro, ¿no? A esa siguiente mesa, espacio de diálogo que tendremos después de una pequeña pausa en la que aterrizaremos, ¿no? Bueno, cómo vinculamos, ¿no? En el contexto de determinados proyectos y servicios hasta el momento final del encuentro de hoy, en el que tendremos, bueno, pues algo así como que una hora de diálogo abierto, ¿no? En grupos pequeños, para que podamos realmente, pues todo este proceso de reflexión, pues aterrizarlo y que acabe un poco calando en lo concreto. Fran, tu mirada a nuestros corazones también va a ayudar a que generemos cambio, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotras, a vosotros y buena jornada. Que vaya bien.